Y vamos a comenzar con oración, como siempre. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu inspiración y tu guía para el estudio que vamos a estar desarrollando en esta tarde. Seas tú quien hables y seas tú quien nos ministre. Y, Señor, también quien suscites en nosotros pues el interés de aprender y de saber más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pasamos inmediatamente a compartir la pantalla. Ya te lo he mandado a tu correo, Raquel, a tu WhatsApp. Vale. Ok. Vale. Muy bien. Pues vamos a ver si funciona el automático este. El otro día nos quedamos después de lo de la viuda y el juez injusto y resaltamos, ¿verdad?, que cuando habla de la oración, pero que cuando el Señor venga sí va a encontrar fe en la tierra, porque ciertamente, como dice en el Evangelio de Mateo, por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos y el amor de muchos se enfriará. Y bueno, pues cada vez será más complicado que haya fe, inclusive entre su pueblo. Entonces ahora plantea una parábola, que la conocemos todos muy bien, que es la del fariseo y la del publicano. Esa parábola va dirigida, ¿verdad?, dice, leyendo literalmente lo que escribe Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, cosa que se da, que es bastante común entre la gente religiosa, ¿verdad? Porque uno se cree que está bien y que los demás son los que están mal, y entonces ese es el menosprecio. Y bueno, pues el fariseo dice que puesto en pie oraba consigo mismo, lo he resaltado en rojo porque indica cómo esas oraciones no llegan. Uno pretende hablar con Dios, pero no supera nuestro propio límite, nuestra cabeza, y estamos orando con nosotros mismos. Es un monólogo que nadie escucha porque no llega a penetrar en los cielos, no llega al Señor. Entonces el publicano dice que estaba lejos, ni se atrevía a acercarse y no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Eso es una simbología, un gesto simbólico que los judíos, lo mismo que se revestían de ropa de saco y se echaban ceniza encima, eran símbolos, ¿verdad?, de arrepentimiento, de dolor, de duelo. Y entonces decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Es decir, es una manera de expresar una petición de perdón. Ser propicio es: mírame con buenos ojos, con ojos de misericordia, acepta mi oración, acéptame a mí. Y entonces el Señor pues lo dijo, ¿no? ¿Cuál de los dos es justificado? Porque estaba respondiendo, ¿verdad?, a las preguntas de los fariseos. Y entonces concluye diciendo que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una gran verdad evangélica que haremos bien en asimilar y en aplicar a nuestra propia vida. Dios siempre va a estar de parte del que se humilla, nunca de parte del que con altanería, ¿verdad?, y con soberbia se expone y bueno, y pretende con eso obtener el favor de Dios o cualquier otra realidad. Entonces, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla
será enaltecido. Y hay que decir que Dios es un juez justo que no, al cual no engañamos. Vamos a ver si esto va pasando. Entonces traen a él unos niños y va pegando una cosa con la otra, porque la humildad es algo, una característica propia de los niños. Entonces dice que traían a él niños para que los tocara, para que los bendijera. Y al verlo, los discípulos los reprendieron. Pero Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Este pasaje es interesante porque nos recuerda la importancia que tiene nuestro comportamiento en lo que tiene que ver con los niños, cómo nos relacionamos nosotros con los niños. Aquí los discípulos pretendiendo favorecer a Jesús, pretendiendo quitarle a Jesús alguna incomodidad, pensaban que los niños, como muchas veces se interpreta, que los niños son pesados, que los niños lo que hacen es fastidiarnos, hacen ruido, nos molestan. Es una mala actitud, ¿verdad? Porque tenemos que entender que los niños son niños y que pues les gusta jugar, se aburren en los entornos de los mayores y bueno, pues tienen sus reacciones normales. Los que no tienen niños, pues muchas veces juzgan a los padres que tienen niños por cómo los educan o cómo los llevan o cómo los traen. Y es verdad que muchas veces el comportamiento de los padres pues, puede ser deficiente, sobre todo en estos tiempos actuales, cuando el liberalismo está instalado y muchos padres pues, han asumido esa enseñanza de que a los niños no hay que molestarlos, que a los niños hay que dejarlo hacer todo lo que les da la gana. Pero bueno, la palabra del Señor enseña un equilibrio. Con todo, los niños son para Dios muy importantes, ¿eh? Y para nosotros también tienen que serlo. Y esto de que dejad a los niños venir y no se los impidáis, pues ahí era de una manera física y material. Los discípulos estaban poniendo barreras para que los niños no llegaran a ellos ni que los padres los trajeran. Pero ¿cuántas veces nosotros impedimos que los hijos nuestros o los hijos de otros, los niños que tenemos en la iglesia, pues les impedimos que se acerquen al Señor? Porque cuando hablamos pues todos nuestros problemas y nuestra manera de ver las cosas, y a veces juzgamos a otras personas y lo comentamos en presencia de nuestros hijos o de los niños, estamos haciéndoles daño y en realidad estamos impidiéndoles que se acerquen al Señor, porque los niños, aunque parece que están en sus juegos y demás, pero se están enterando de todo y van captando de aquí, van captando de allá. Y entonces es muy importante que nosotros sepamos mantener a nuestros hijos y a los niños que están a nuestro alrededor lejos de nuestras cuitas y de nuestros problemas y de las dificultades. Y lo que tenemos que hacer es protegerlos de todo este tipo de cosas y traerlos al Señor y que de verdad que ellos vean en nosotros el comportamiento adecuado. No hay enseñanza mejor para un niño, para nuestros hijos, que nuestro ejemplo. Y en la casa somos nosotros, nos comportamos tal como somos y allí nos ven ellos tal cual somos, pero también nos ven como somos en la iglesia si hay, pues eso, un poquito de comportamiento no exactamente natural, sino que pretendemos una manera que no es la nuestra y entonces ellos se dan cuenta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué aprenden? Pues lo que nosotros les enseñamos. Ya lo he dicho muchas veces que la educación de nuestros hijos no podemos abandonarla en manos de la escuela, porque ya sabemos que allí enseñan cosas buenas, pero también cosas que no son tan buenas, ni siquiera en manos de la escuela dominical, porque aunque en la escuela dominical se enseñen cosas correctas y cosas bíblicas, pero la responsabilidad de la enseñanza está en los padres, ¿no? Lo que ven en nosotros es lo que ellos van a asimilar por encima de todo. Y evidentemente lo que tenemos que hacer con nuestros hijos es llevarlos cuanto antes a un encuentro con Jesús, una conversión. Cuando esa conversión sea real, nuestros hijos
Si los cuidamos además y los atendemos y el Espíritu Santo trabaja con ellos, no habrá, digamos, influencia negativa, diabólica de ahí afuera que pueda con ellos, porque ya estarán fortalecidos por esa vida espiritual, por ese nuevo nacimiento. Y ya lo he dicho en más de una ocasión, el fin de la escuela dominical no es contar historias bíblicas, que sí, que es un medio, pero el fin es llevarlos a una conversión. Más adelante, cuando sean adolescentes, pues tendrán que afirmar esa conversión y tendrán que, cuando se enfrenten a la vida, porque se van a enfrentar, entonces tomar sus propias decisiones y confirmar lo que el Señor ya hizo. Y si no se convirtieron de chiquititos, pues ahora será el momento en que tengan que convertirse. Y por eso también los jóvenes tienen que tener el mismo objetivo que los adolescentes y que los jóvenes se entreguen al Señor. Y es en esa edad cuando el Señor también llama a muchos al ministerio y hace pues grandes cosas con ellos. Los retiros, los momentos en que los jóvenes se juntan y se les ministra de manera adecuada, pues son situaciones muy, muy buenas, y nosotros en nuestra familia sabemos que algunas de esas situaciones son las que han permitido que nuestros hijos tomen una decisión clara por el Señor. Después de eso viene el encuentro con el joven rico, que en Lucas se le llama dignatario. En griego es archon, que es un principal, un líder, un jefe. Y solo Mateo lo llama joven, ¿verdad? Solo Mateo lo llama joven. Entonces, evidentemente, si uno de ellos dice que es joven, pues sería un joven. Ahora, un joven podía ser una persona de 30 años, podía ser una persona de 20, podía ser, pero era alguien ya principal, tenía su estatus y tenía sus posesiones, y era, como sabemos, una persona de posibles, una persona que tenía muchas riquezas. ¿Conocen los mandamientos?, le dijo el Señor cuando le preguntó: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La gran pregunta, ¿verdad? Pero conocen los mandamientos. Él dijo: bueno, pues desde mi juventud los he estado guardando, es lo que me enseñaron. Y el Señor le dice: aún te falta una cosa. Y evidentemente, aunque uno cumpla los mandamientos, eso primero, que la Biblia dice que es un imposible, que si no falta en uno, falta en otro. Pero lo que necesita es una conversión. Y esa conversión implicaba, para este dignatario, era romper esa cadena que lo ataba a las riquezas. Porque cuando el Señor le dice: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, entonces él dice que se fue triste, entristecido. No conocemos el final de este joven. No sabemos si más tarde igual rompió esa cadena y se entregó al Señor. No lo sabemos. Pero de momento el episodio es así y acaba mal para el joven, ¿verdad? Entonces se enseña en la palabra que la dificultad no está en las riquezas en sí, sino en el apego que podemos tener a las riquezas. Pero nuestras riquezas pueden ser dinerarias o pueden ser de otras cosas. Cualquier cosa que consideremos nuestro tesoro, aquello a lo que nos aferramos, ¿verdad? Y eso es lo que en realidad el Señor quiere, que aquellas cosas que consideramos lo más valioso de nosotros desde el punto de vista humano, personal, lo tenemos que entregar, lo tenemos que poner a los pies del Señor, porque nosotros tenemos que entregarnos a Él y que Él sea nuestro Señor, que Él sea quien dirige nuestra vida, quien importa en nuestra vida y el centro de nuestra propia vida. Los discípulos, ante esta situación, pues se manifiestan y dicen: nosotros hemos dejado nuestras posesiones. Habían dejado los barcos, los que eran los pescadores. Leví había dejado su negocio como recaudador de impuestos, y dicen: y te hemos seguido, ¿verdad? Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es la verdadera valoración
entre las cosas que tienen, que son prioritarias. O sea, nunca el Señor dijo que no fuera importante padre o madre, aunque usó de expresiones que en literatura se llaman hipérboles, es decir, exageraciones, que no aborrece a su padre y a su madre. Bueno, es una hipérbole, no estaba diciendo que cada uno de nosotros tenemos que odiar a nuestros familiares, porque no es así. Pero sí, sí tenemos que poner al Señor como prioridad en nuestra propia vida. Y entonces el Señor nos dará recompensa en esta vida, pero sobre todo la vida eterna después, porque lo habremos entregado todo en sus manos y Él habrá transformado nuestra vida, regenerado nuestro espíritu y recibiremos lo que Dios ha preparado y ha prometido. Pues Jesús se va acercando ya a Jerusalén. Hemos estado hablando esta semana anterior y esta del camino de Jesús hacia Jerusalén y todo lo que él iba enseñando cuando iba pasando por las distintas ciudades o aldeas o incluso por los campos y los caminos. Y ya tiene cerca Jerusalén. Por eso dice que tomando Jesús a los 12, les dijo, cuando lleguemos a Jerusalén se cumplirán todas las cosas. Cuando lleguemos a Jerusalén. Y él sabe que se estaba encaminando a su destino y un destino que iba a ser bastante duro. Por eso dice, todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán y le escupirán. Bueno, si lo hicieron a Jesús, no sé por qué nosotros nos quejamos tanto cuando alguien nos defrauda o nos hiere. Pues tendríamos que aprender de él y de su comportamiento. Y que muchas veces en este tipo de cosas es verdad que no es justo que se haga, no es justo, y que lo hace, pues lógicamente está dañando a otra persona y lógicamente su obligación sería pedir perdón, y si es cristiano, pues infinitamente más, porque nosotros tenemos que ser benignos los unos con los otros y la palabra del Señor nos enseña a amarnos. Pero Jesús ya lo daba por sentado, formaba parte de su misión, sabía que a eso había venido. Y nosotros también tenemos que saber que en nuestro trato con Dios está que la gente pues nos menosprecie y a veces nos insulte y bueno, distintas cosas que desde luego nos molestan. El apóstol Pablo escribe en varias ocasiones y cuenta cuál fue su experiencia en ese campo. Y si la leemos, pues podemos decir, vaya, le tocaron muchas cosas que, bueno, que a mí no me gustaría que me pasaran. Bueno, a Pablo le pasaron y a muchos hijos de Dios, pues les pasan cosas así. Y de todo eso aprendemos, porque es lo que va limando nuestro propio carácter, nuestro orgullo, nuestro amor propio. Por eso dice Proverbios que hierro con hierro se aguzan, es decir, se sacan filo, también van limando sus asperezas, toda aquella cosa que debe de cambiar y de mejorar. Entonces dice que después que lo hayan azotado, lo matarán, ya es lo máximo, ya una vez que lo matan ya no quedaba más que hacerle. Pero al tercer día resucitará. Es decir, ahí él tenía una seguridad de que Dios iba a intervenir. Podemos decir, claro, si él era el Hijo de Dios, sabía todo eso. Sí, sí, pero él también era hombre. Y en Jesús, él había dejado arriba su deidad. Y dan algo. Y entonces, ¿cómo es que hacía milagros? Pues lo hacía por el Espíritu que estaba en él. Lo mismo que podemos hacer nosotros. Él es un modelo para nosotros en todo. Dice, sin embargo,
ellos nada comprendieron de estas cosas. Estaban todavía muy limitados, el Espíritu Santo no los había llenado, y si el Espíritu Santo no está dominando en nuestras vidas, entonces hay muchas cosas no las entendemos, no las podemos comprender, hasta que el Espíritu Santo nos ilumina. Y para que el Espíritu Santo nos ilumine plenamente, pues tenemos que estar plenos, es decir, llenos del Espíritu. Porque esta palabra dice que les será encubierta. Estos estudios bíblicos que tenemos nosotros precisamente es para estudiar la palabra, porque muchas veces leemos la palabra y no nos enteramos de nada. Y se predica la palabra y a veces parece que la gente tuviera un paraguas puesto y que todo le resbalara porque no se enteran de nada. Y leemos versículos y leemos estudios y leemos libros y leemos muchas cosas y decimos qué bonito, qué bien, está muy bien, pero después no la aplicamos. Entonces, para ellos, la palabra, todo lo del Antiguo Testamento, que llamamos nosotros, que los judíos nunca llamaron ni llaman a eso el Antiguo Testamento, simplemente lo llaman las Escrituras, ¿verdad? Con sus diferentes consideraciones, los libros de Moisés, los de los profetas y los escritos. Entonces, y no entendían, dice, lo que se les decía. El cristiano tiene que orar, buscar de Dios, aprender a leer la Biblia. No porque leamos la Biblia ya nos enteramos. Muchas veces nos confundimos. El otro día hablábamos con aquel comentario sobre la pregunta que había hecho Pepi. Comentábamos que una traducción no muy buena llevaba a error, porque la traducción era así un poquito perifrásica, y entonces para que la gente entendiera más, pues en realidad lo que estaba era confundiendo. Que sí, que en una manera significa que se refería a todo el género humano, pero según se leía, pues se podía interpretar de mala manera. Entonces es importante aprender a leer la Biblia, ¿eh? Y para eso hay que ser, pues a veces cuando no entendemos del todo, acudir a un comentario, porque el comentario nos dice el contexto en el que fue escrito. Tenemos que leer pasajes completos, no solo versículos sueltos. En fin, los consejos que ya todos sabéis porque todo se os ha enseñado en este aspecto. Pero entender la palabra es importante y comprender las escrituras a la luz del Espíritu Santo también. Porque si no, primero que no nos entra, no nos ministra, no nos edifica, y después además podemos sacar enseñanzas erróneas, podemos llegar a conclusiones que son en realidad herejías. Hay pequeñas herejías y grandes herejías, pero todo viene de no entender lo que leemos y de hacer de ello pues un dogma. Cuando van pasando por Jericó, Jesús y toda la comitiva de sus apóstoles y sus discípulos y la gente que los seguía, hay dos encuentros significativos allí un poquito antes y en la misma Jericó. Y el primero es el encuentro con un ciego, que aquí no se dice el nombre, simplemente un ciego. Pero todos sabemos por los otros evangelios que es el ciego Bartimeo. Y Jesús se está acercando a Jericó y este ciego, que no veía porque era ciego, sin embargo oía. Ya sabéis que cuando uno pierde uno de los sentidos, ejercita y aguza otros. Y este hombre no tenía vista, pero se ve que el oído lo tenía bastante fino y era capaz de distinguir y darse cuenta que allí estaba pasando algo un poco extraordinario. Y entonces pregunta qué estaba pasando, ¿verdad? Y es que le dicen, está pasando Jesús, el maestro de Galilea. Inmediatamente clamó a gran voz, como dice la escritura, y no se cayó, porque la gente lo mandaba a callar por molesto. Es verdad, cuántas veces nosotros hemos mencionado antes el tema de los niños, pero cuántas veces impedimos
a la gente buscar de Dios. ¿Por qué? Porque nos molestan por alguna razón. Entonces ponemos pegas, el Señor va a actuar de todas maneras conforme a la fe de las personas. Después será Zaqueo, el siguiente, y también la gente le impedía. Y sabemos que incluso los que seguían a Jesús, o sea que los impedimentos no venían de los enemigos, venían de los propios partidarios de Jesús, ¿verdad? Porque se incomodaban y nosotros somos tendentes a incomodarnos por muchas cosas. Entonces clamó a gran voz y no se calló. Él tenía un propósito, esta es la mía, tengo que obtener de Jesús como mínimo su atención. Está claro que este hombre había oído hablar de Jesús, porque si no le dice, está pasando por aquí Jesús, el maestro de Galilea. Bueno, pues diría, ah, sí, ¿y quién es? Pero él sabía ya acerca de lo que Jesús era capaz de hacer. Y entonces él dice, esta es mi oportunidad, no la dejo pasar. Y empezó a gritar, Jesús, Jesús, Jesús. Y Jesús se da por enterado y pasando de lo que la gente decía y de todas esas buenas intenciones de que no le molestaran, ¿verdad? Pues dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Claro, el que va a pedir, Señor, que reciba la vista, porque un ciego era un desahuciado, no tenía manera de, no existía la ONCE ni ninguna organización protectora de los ciegos. Entonces era una persona marginada, inútil, incapaz, abandonada, y su recurso era ese, Señor, que vea, que reciba la vista. Y el Señor le responde y le dice, recíbela. Tu fe te ha salvado. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento se habla de salvación, la salvación, nosotros siempre la interpretamos como salvación eterna, como conversión a Cristo y todo eso, pero la salvación en el Nuevo Testamento es una expresión griega que dice, ahora estás completo, ¿verdad? Ahora estás completo. Lo mismo el carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No se está refiriendo el Señor ahí, o sea, Pablo, directamente a la salvación del alma, sino va a ser salvo de la situación y en consecuencia también el Señor se revelará a él y será salvo también de lo otro, porque abarca, es como dicen pues los que tratan de temas así de psicología, es holístico, es decir, completo, abarca todo, abarca todo. Y bueno, pues es la palabra que recibió Bartimeo. Seguramente se convirtió en seguidor de Jesús y ya tendría tiempo después de aprender la doctrina y de aprender muchas cosas y de vivir las experiencias de fe para ir avanzando y creciendo en el Señor. Nosotros empezamos con una experiencia que puede ser una sanidad, puede ser una iluminación, un momento en el que nos arrepentimos y pedimos perdón, pero a partir de ahí hay que avanzar y hay que crecer. Pues es lo que pasaría con este hombre. Entonces el segundo caso en Jericó mismo ya es el de Zaqueo. Y sucede cuando Jesús entra en Jericó. Y era un hombre bajito, de poca estatura, y además era jefe de los publicanos, es decir, el máximo responsable de la recaudación de impuestos para los romanos. Evidentemente, un hombre odiado. Un hombre repudiado por todos, menos por sus amigos y los que eran como él. Y pues, como la multitud impedía ver a Jesús, él se sube a un árbol y desde el árbol está observando. La palabra no dice que dijera nada, ni pío, pero Jesús lo ve. ¿Por qué? Porque Jesús se da cuenta de que por algo estaba ese hombre subido al árbol.
porque tenía interés, porque lo que el Señor muchas veces descubre primero en nosotros es un interés, el que sea, un interés, y en base a ese interés, Él actúa y tiende la mano. ¿Cómo le tendió la mano? Pues dice que Zaqueo, es preciso que yo hoy pare en tu casa. Ya establece esa mano tendida. Voy a ir a tu casa. La gente no iba a casa de Zaqueo, solo sus amigos, solo los que eran como él, como antes he dicho, pero el resto de la gente lo despreciaba. Jamás entraría en casa de una persona así. Jesús dice, voy a tu casa. Como al leproso lo toca. Que tocar un leproso iba contra la ley, ¿verdad? Pero Jesús es el autor de la ley. Y entonces toca al leproso, pero también va a casa de Zaqueo, como fue a casa de Mateo cuando Mateo siguió a Jesús, ¿verdad? El mismo caso. Y al ir, pues la gente murmuraba, porque la gente no veía bien que un judío correcto pues entrara en la casa de un personaje así. Ladrón, sinvergüenza, abusón, y en fin, todas las cosas que queramos echarle encima, ¿verdad? Que él mismo después va a reconocer. Entonces Jesús va y para allí, como también comía, lo acusaban de comer con prostitutas, de comer con gente de mala vida, con publicanos, pues eso, con gente despreciable. Y entra en casa de Zaqueo y todos sabemos lo ocurrido. Y el texto dice, hoy ha venido Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es una lección para todos nosotros porque a veces desahuciamos a personas pensando que no tienen remedio. Y bueno, el Señor ha venido a buscar a esa gente también, como nos buscó a nosotros, que también estábamos perdidos. Unos más de manera más espectacular y otros de manera más oculta, pero perdidos igualmente. El infierno va a estar lleno de gente de bien, de gente de buena fama, pero gente que nunca se han entregado al Señor y que en su corazón había las mismas maldades que había en otros que eran grandes pecadores o pecadores públicos, pecadores abiertos y groseros, como se dice muchas veces. Pero es así. Y de todo esto es de lo que tenemos que ir aprendiendo, porque los evangelios son enseñanzas para que aprendamos del testimonio de Jesús, del testimonio de las personas que se acercaban a él y que vayamos viendo lo que es la vida cristiana en la práctica. Pues nosotros somos imitadores de Jesús. ¿eh? Eh, Tenemos que hacer como él actuaba y aprender de todo esto. Viene una parábola, que es la de las 10 minas, y Jesús da esta parábola porque al ir acercándose a Jerusalén, pues se van despertando esas expectativas mesiánicas, porque muchos de sus seguidores pensaban, este es el momento, aquí viene nuestro Mesías y nos va a librar del yugo de Roma y de nuevo Israel va a ser el gran país que fue, con los grandes reyes, con David, con Salomón, ¿verdad? Con otros. Y dice que por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, él les refirió esta parábola. Era una parábola, es equivalente a la parábola de los talentos, pero con otros elementos distintos. En este caso no son talentos, sino son minas. También la mina es una medida, ¿verdad?, de riqueza, y son 10, en este caso, en Mateo son 3 siervos, aquí son 10, y todos reciben la misma cantidad, ¿verdad? Todos reciben por igual. Sin embargo, el resultado de negociar esa riqueza
pues no es la misma como es natural. Unos producen más, otros producen menos, y así sucede. Lo que sí es igual que hay uno que no negocia, que esconde aquello que se le había entregado por la misma cuestión que el de Mateo. Y el Señor lo llama mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Y bueno, pues eso es una norma espiritual que va a regir también para nuestras vidas. Entonces, es una parábola que el Señor refiere a los judíos, al llamado pueblo de Dios, para que entendieran que, bueno, que Dios había puesto en sus manos un tesoro para que lo gestionaran, y que muchos de ellos simplemente lo habían mantenido, ¿verdad? Como lo que hace el sistema religioso, una comprensión religiosa, meramente religiosa de las cosas, y entonces pues lógicamente no prospera, no avanza, porque no permite que Dios desarrolle lo que ha puesto en sus manos. Y aquel pueblo era un pueblo duro, un pueblo que había rechazado a los profetas, que tenía la palabra pero que no la obedecía, se quedaba en el cumplimiento estricto material, pero el corazón estaba lejos de Dios. Lo dice el Señor varias veces. Por eso las enseñanzas en el Sermón del Monte: habéis oído que está escrito tal cosa, pero yo os digo. Y entonces él va más profundo, él va a la profundidad espiritual de las cosas. Comienza entonces, una vez que llega a Jerusalén, unos días en los cuales él va a realizar parte de su ministerio. Son pocos días, pero son días muy relevantes. Y los tres evangelistas sinópticos, bueno, incluso Juan, hablan de este tiempo y refieren situaciones y acontecimientos muy interesantes, todos con su enseñanza correspondiente. Entonces, de nuevo otra parábola. A todo lo largo del recorrido de Jesús y en el ministerio en Galilea, el ministerio durante el camino y el ministerio en Jerusalén, las parábolas son parte de la enseñanza. Bueno, aquí me he ido para atrás. Ok, no. Exactamente. La última semana de Jesús es la que vamos a estar tratando ya a partir de aquí. La entrada triunfal, que ya es igual o semejante a la de Mateo y la de Marcos, y dice que a su paso tendían mantos por el camino, y cuando ya se acercaba la bajada del Monte de los Olivos, ya para entrar en la ciudad fortificada, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y decían: bendito el Rey que viene, en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es una recepción, ¿verdad?, digamos, honrosa, espectacular. Jesús simplemente entra y acepta el trato, acepta, solo que entiende que lo están recibiendo de manera equivocada, porque pronuncia este lamento: si tú también conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto en tus ojos. Sí, lo estaban recibiendo, pero lo estaban recibiendo un Mesías equivocado. Ellos veían en Jesús un Mesías que no era que no era el Mesías de Dios. Era la persona, pero no entendían para nada el concepto, qué tipo de Mesías y cómo ese Mesías se manifestaba. Estaba encubierto, como dice, ahora está encubierto a tus ojos, como tantas cosas. Somos humanos, no lo perdamos de vista, somos humanos. No podemos pretender entenderlo todo, ¿verdad? Y muchas veces no entendemos nada. Por eso tenemos que buscar de Dios, ir a las Escrituras, llenarnos del Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Y está
vaticinando, bueno, vaticinando no, está prediciendo, profetizando lo que iba a acontecer. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y eso siempre Dios visita a su pueblo, siempre, cada generación tiene una visitación de Dios. El pecado está en no entender cómo Dios nos visita. De las iglesias evangélicas, sobre todo pentecostales, tanto que hablamos de avivamiento, y a veces esperamos un avivamiento que no es el que Dios está dando. Dios está dando avivamiento, pero nosotros no lo vemos y anhelamos otros modelos. Nos gustaría que fuera como sucedió en aquel país o en el otro país o aquí o allá, y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y por lo tanto estamos perdiendo la bendición. Entonces lo importante es estar en el corazón de Dios, es estar en el secreto de Dios, es estar en lo que Dios realmente está haciendo. Y si no nos damos cuenta, pues estaremos fuera y no participaremos de ese mover de Dios que Dios está realmente haciendo. Por eso es muy importante la sensibilidad espiritual, la búsqueda real de Dios. A Dios solo se le busca de una manera, en humillación, nunca en altivez. Hemos tenido el caso del publicano y del fariseo. A Dios siempre se le busca en humillación y nunca en la altivez. Entonces, si le buscamos de manera altiva, creyéndonos mejores que los demás, pues entonces no estaremos viendo lo que Dios hace ni lo que Dios va a hacer. Y nos quedaremos fuera. Es así. Jesús va a estar en el templo, va y viene, se va a sentar en Betania, pero va a estar yendo cada día, va y vuelve. Así lo vimos ya, y es el, digamos, el contexto de la realidad de esos días, desde el domingo o del primer día de la semana hasta el jueves, que va a ser prendido después de la cena, ya en la madrugada del viernes, y en esos días él va a estar yendo y volviendo a Betania. Y allí van a suceder cosas. ¿Dónde iba él? Al templo. Al templo. Porque es el templo de Dios. Y él está culminando ya su trabajo, su ministerio. Entonces lo que hace cuando llega al templo y ve toda aquella algarabía de personas vendiendo los corderos, vendiendo los animales, vendiendo las palomas, cambiando los dineros, en fin, negocio, negocio, negocio. Entonces él, ¿verdad? Se enfada, ¿eh? Y rompe todo aquel sistema y dice: mi casa es casa de oración, pero vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones, porque se había convertido exactamente en negocio. Y tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Después, los dirigentes le plantean que cuál es su autoridad, que de dónde le viene, porque lógicamente la autoridad tiene que estar respaldada. Y hay una cuestión que muchas veces la gente no tiene en cuenta, es la legitimidad. Solo una autoridad legítima es autoridad. Toda otra autoridad es usurpada. Si tenemos autoridad, es autoridad delegada de Dios. Entonces aquellos que se creían ellos la autoridad, las autoridades le preguntan a ellos: bueno, ¿y tú esto? ¿Dónde está tu legitimidad? ¿Dónde está tu respaldo? ¿Qué autoridad tiene? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Pues el Señor se niega a decirles, porque ya habían tenido suficientes evidencias, y como ellos tampoco quisieron responder a la pregunta que Jesús les planteó sobre Juan Bautista, dice: bueno, ¿de quién cree él? ¿De quién creéis? ¿Creéis que era de Dios o era del demonio? Entonces, como ellos no recibieron el mensaje de Juan, pero no lo rechazaron abiertamente porque temían a las personas, a la gente, porque la gente sí había tenido a Juan como un profeta. Era el último profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del pacto antiguo.
Entonces, como no quisieron, no sabemos, no sabemos, ¿verdad? Una respuesta falsa, porque claro que sabían, pero a veces se responde así para evitar el confrontarnos con nosotros mismos. Pues yo tampoco os digo de quién me da a mí la autoridad. Ya había discutido montones de veces con ellos y el Evangelio de Juan es muy explícito en esas discusiones y en el Evangelio de Juan se resalta mucho el papel del Padre al que Jesús invocaba continuamente como su respaldo, ¿verdad? Ahora mismo no estamos dando el Evangelio de Juan, pero a veces tenemos que referirnos a él porque Juan complementa muchas cosas de los evangelios sinópticos. Después de eso, refiere Jesús la parábola de los labradores malvados y es un reflejo del pueblo de Israel, el rechazo que Israel estaba manifestando. Claro, no todo el pueblo, pero sí los representantes de ese pueblo, los principales, los sacerdotes, los escribas, los supuestamente entendidos en la palabra. Y estaban rechazando de manera abierta al enviado de Dios. Y entonces Jesús con esa parábola acaba diciendo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y acordaos que la cabeza del ángulo es esa piedra primera que se sitúa en una esquina. Tiene que estar perfectamente puesta porque a partir de ahí se toman todas las medidas y son las que van a dar la verdad, el que todo encaje en su sitio. Si la piedra está mal puesta, pues todo el edificio se vendrá abajo después. Pero si la piedra angular está bien puesta, entonces todas las medidas serán correctas y la casa se edificará correctamente. Y por último, aquí, bueno, vamos, después sigue, ¿no? Pero en esta diapositiva el tributo, la trampa que le tienden a Jesús con preguntarle, ¿verdad? Que si está bien pagar el tributo al César o no. Evidentemente a nadie le gusta pagar tributos y en el pueblo de Israel menos gustaría pagar tributo a los romanos. Por eso odiaban a los publicanos, porque eran los encargados de recaudar esos tributos. Y la respuesta de Jesús es magistral, ¿verdad? Es de esas respuestas que han quedado para, digamos, para la eternidad y tanto para justos como para injustos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nada más ecuánime y más justo. Después de esto, el tema de la resurrección. Y le plantean, ¿verdad?, el tema de los 7 hermanos con la misma mujer, que se van muriendo todos, y qué va a pasar en el cielo, de quién va a ser la esposa. Pues, Jesús les contesta también con sabiduría: los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, que no todo el mundo llega, los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, dice aquí, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, allí eso no se plantea, es que allí es otro mundo. No hay matrimonios, ¿verdad? Ni ninguna de esas cosas. Entonces, con eso los deja callados. Y sale a relucir el tema de David. Tenemos que recordar también que entre los judíos había 2 tendencias: unos que creían en la resurrección, los fariseos, pero los saduceos no creían en la resurrección. O sea que una vez muerto se acabó todo. Era todo en esta vida. Y por eso le plantean, para burlarse de él y para pillarlo en un argumento tramposo, pues le plantean esa cuestión. Bastante improbable, pero pues ellos se la inventan y claro, están creando, como hacían los filósofos, creaban unos casos así teóricos
pero evidentemente a los cuales habría que dar respuesta y el Señor se la da perfectamente. Allí ese problema no existe. Allí la viuda de los 7 va a estar en el cielo en perfección y los 7 también, y no va a haber problemas ninguno porque ya allí no se plantean las cosas con las mismas características que aquí en la tierra. Y surge entonces eso. Entonces, vamos a ver, y eso lo plantea ahora Jesús, ¿de quién es hijo el Cristo? Porque están las escrituras de David. Y David pues lo llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Claro, evidentemente el hijo siempre es menos que el padre, o está en otro rango inferior, y cómo esto es posible. Entonces le está planteando él un problema escritural al que no tienen ni idea de cómo responder. Y era para demostrar que el Cristo es que era descendiente humano de David, pero es que era mucho más, porque era el Señor de David. Plantea el tema de los escribas, guardado de los escribas. Estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque sabían más que ninguno, o teóricamente se supone que ellos eran los representantes de los que entendían las escrituras, y sin embargo sus vidas pues eran bastante contrarias a las mismas escrituras. Y para ocultar eso habían creado tantas leyes que lo enredaban todo. Esta vez no me he traído agua. Viene la ofrenda de la viuda. Están allí la gente echando los dineros, y ella echa 2 monedas, que es lo que sirve a muchos de, digamos, de excusa para en la ofrenda echar también las sobrillas, las moneditas estas de 5 céntimos o de 10 céntimos, y ya está, y librarse de la carderilla. Pero no es una justificación para echar la carderilla los domingos en la ofrenda. Aquí lo que está enseñando es que unos que daban mucho, en realidad, pues daban poco porque tenían mucho y podían dar lo que fuera, y como dice aquí, daban de sus sobras, porque dice, esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba. Pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, Dios no valora la cantidad, sino lo que nos supone a nosotros, el valor que tiene para nosotros esa ofrenda. Si esa ofrenda es sobra, esto me sobra, eso te doy, entonces Dios no lo valora. Recordad que los sacrificios del Antiguo Testamento Dios no quería que se le ofrecieran pues esos animales dañados o cosas que no valían. Tenían que ser lo mejor. Y para nosotros también al Señor le tenemos que dar lo mejor de nuestras vidas. No simplemente el tiempo que nos sobra, el dinero que nos sobra, la atención que nos sobra, porque Dios es consciente de todo eso. No se nos olvide que la ofrenda de Abel y la de Caín fueron distintas, no porque una fuera de animal y la otra de vegetales, sino porque la actitud con que daba uno, con que ofrendaba uno, no era la misma que la actitud del otro que ofrendaba. Entonces, pues Dios rechazó no el producto, sino el significado, el valor de la ofrenda en el corazón de cada uno de ellos. Así que es importante que aprendamos de todo esto. Y aquí nos vamos a quedar, porque ya van a dar las 9 y es la hora de concluir. Por eso vamos a detener la proyección y volver. Hemos sido pocos hoy, han fallado muchos, pero bueno, la palabra de Dios es predicada
como es grabada, pues se puede recuperar después, que es lo que espero que algunos hagan. Sé que lo hacen algunos. Y bueno, pues aquí vamos a concluir. Yo voy a orar ahora y después si hay alguna pregunta es el momento de hacer preguntas. Padre, en el nombre de Jesús, ahora dejamos en tus manos esta lección y que sea tu Espíritu Santo el que ministre a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.